Cristian Menu es abogado especializado en la industria 4.0, embajador por la paz del Consejo Económico Social de Naciones Unidas, profesor de posgrado en la Universidad UPB, presidente de Space Kids Foundation, director de 22 Group de Dubai, director de Voice Humans, Metaverse Business School en España. Así que bienvenido a este panel. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y para mí es un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Para comenzar, vamos a hablar de lo que se refiere a este cambio que estamos por vivir como seres humanos. Y ustedes en pantalla seguramente están viendo lo que se refiere al concepto de megalópolis inteligente y economía 3.0. Eso es en parte lo que vamos a tratar el día de hoy en función y en relación a todo lo que concierne este futuro cercano que tenemos, que nos trae consigo un montón de oportunidades, pero también un montón de desafíos. Este mundo que actualmente tenemos se podría decir que comenzó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el 1945, se comienza a gestar un mundo que es el que actualmente está muriendo. ¿Y cómo era ese mundo en 1945? Bueno, teníamos pleno empleo, teníamos una jubilación que las personas después de trabajar toda su vida se jubilaban y vivían hasta 10 años después de jubilarse, las familias eran numerosas, el trabajo era para toda la vida, teníamos el concepto de familia como algo necesario porque había que tener hijos, porque la sociedad tenía que crecer, la industria necesitaba de materia humana, no materia prima, sino materia humana para las empresas, y empieza a haber el concepto de crear instituciones como el Congreso Mundial de Comercio o el Foro Económico Mundial o todas las instituciones que eran estructuras sólidas, que todo lo que hoy actualmente estamos viendo comenzó a gestarse, el concepto de pensiones, como dijimos, el concepto de familia, el concepto del trabajo para toda la vida, en ese año. En 1945 no teníamos una visión de que el mundo que tenemos en la actualidad es un mundo líquido y es un mundo que actualmente tiene una evolución de 200 años de revoluciones industriales y de economía, que eventualmente podríamos decir que durante 190 años aproximadamente tuvimos una economía física que se podría denominar una economía 1.0, donde en esa economía física la integración global se pensó a comenzar a gestar cuando eventualmente comienza la globalización, que se podría decir que hay dos momentos claves en la historia, ¿no? Cuando culmina la Guerra Fría y después con la caída del muro de Berlín, ahí empezamos a hablar de la globalización de los mercados, de los containers y de un comercio que era necesario de integrarse a través de los países. Cuando comienza, en efecto, todo lo que refiere a la economía digital, a partir del año 2010 aproximadamente, comenzamos a ver una realidad que se vuelve ya no física, sino physical, donde vemos la fusión de lo físico y lo digital que hacen per se que veamos que ya no solamente podemos hacer negocio a través de lo físico, sino también a través de lo digital. Vimos el nacimiento de, por ejemplo, en vez de los empresarios, los grandes influencers que manejan bases de contactos y que a través de su palabra mueven masas. También vimos el gran poder y control que manejan las redes sociales, por ejemplo, a través de los data centers. Tenemos un data center en China y otro data center en Estados Unidos, que son como los epicentros que albergan toda la información de nuestro planeta Tierra y que de alguna manera dan origen a lo que va a ser una tercera economía o una economía denominada sintética, que en ese sentido, cuando hablamos de una economía sintética, a diferencia de lo digital, es que nosotros vamos a estar inmersos dentro de esa economía, donde los assets o donde lo que prácticamente se consuma no tenga un valor físico dentro de lo que podríamos considerar una realidad como real. Ahora, para hablar de esta evolución económica, también tenemos que decir que dentro de esa evolución económica, estos 200 años donde tuvimos 4 revoluciones industriales, ahora estamos tocando lo que va a ser una quinta revolución industrial que se está fusionando específicamente con todo lo que son las tecnologías que trajo la cuarta revolución industrial, donde vemos que la situación sanitaria fue como un pulmotor que motivó y que impulsó a que justamente nosotros hoy estemos hablando de una quinta revolución industrial, donde la realidad de esa quinta revolución industrial va a ser el metaverso, el espacio, la fusión a través de un comercio interconectado, ya no a través de países, sino a través de ciudades, la imperiosa necesidad de ver cuál va a ser el propósito de los Estados-nación si vamos a ver, por ejemplo, un comercio manejado a través de organizaciones descentralizadas o a través de una economía que va a ser descentralizada, donde va a haber que replantearse no solamente el rol y el propósito de las economías regionales, sino también de qué manera vamos a integrar esa nueva globalización, que dentro de esa economía sintética estamos hablando de que al tener una recolección de datos a través de lo que va a ser ya no los datos que pongo cuando pongo un me gusta o un comparto, sino cuando tengo la posibilidad de, por ejemplo, tener
un gemelo digital o un humano que prácticamente no sea humano, que me represente en los mundos virtuales, cuando también tenga la posibilidad de bifurcar, como dice el concepto de la industria 4.0, lo físico, lo digital y lo biológico, y eso haga que de alguna manera todo se transforme. Y como les decía, esa evolución económica también hace que de alguna manera estemos hablando de las realidades. Y las realidades no solamente tienen efecto o tienen consecuencias en el ámbito económico, también en el ámbito humano, porque la primera realidad que nosotros podríamos considerar fue la realidad que podíamos percibir a través de los sentidos. Después la segunda realidad la comenzamos a ver a través de que todo lo que es la evolución tecnológica, fíjense cómo ha evolucionado la tecnología, que primero la tecnología nos reemplaza en la fuerza, después nos reemplaza en el cálculo, después nos comienza a reemplazar con la aparición de las redes sociales en hacer que nuestro vocabulario sea cada vez más escueto y que a través de los emoticones digamos y no digamos, y a su vez que evolucione la forma y la percepción en la que concibimos la realidad. Dentro de esa segunda realidad, la realidad digital, comienza a haber una tercera realidad, que es la realidad aumentada, que comienza también desde los 2000 aproximadamente, a darnos la posibilidad de que con la realidad física y la realidad digital, con unas gafas, nosotros podamos ver en aumentado y podemos aprender en tiempo real. Y comenzamos a ver ya tres realidades, la realidad física, la realidad digital y la realidad aumentada, y esas tres realidades con todo lo que va a significar el 5G, el Internet satelital, y ni contemos y ni hablemos de lo que va a significar el 6G, que va a ser la cuestión exponencial de darle vida a la economía sintética, que ahora les voy a decir qué significa la economía sintética, va a hacer que justamente todo se transforme e inclusive pensar esta realidad nueva para esta economía que estamos entrando, esta economía 3.0, que ya no importa tanto el tener, ya no importa tanto el acumular, sino importa más el ser, importa más la comunidad, por arriba de lo que puede ser el líder que antes tenía el protagonismo, e importa lo que con mi potencialidad mental puedo aportar en esta economía, donde prácticamente cuando hablamos de algo sintético es algo que no es humano, que es algo artificial. Y ahí hablamos de los humanos no humanos, como por ejemplo la robot Sofía, que ya tiene nacionalidad saudí y que tiene los mismos derechos que tienen ustedes y que tengo yo, y hablamos también de los humanos digitales que van a estar dentro de los mundos virtuales, que van a representarnos, y vamos a también a relacionarnos con humanos que prácticamente no sean humanos, que van a ser inteligencias artificiales que van a relacionarse con nuestros avatares. Dentro de esta era industrial que tuvimos en estos 200 años, nosotros vimos que el mundo se diferenciaba entre productores y trabajadores. La diferencia que ahora en esta era post-industria, lo que podemos comenzar a dilucidar y comenzar a apreciar es que toda esta fusión de estas tecnologías, y bien lo dice Ray Kurzweil en su teoría de la ley de procesos acelerados, que cuando una tecnología crece, las demás crecen de forma exponencial, estamos viendo una convergencia de todas las tecnologías que de la mano del 5G, que es el motor, va a ser transversal a la exponencialidad de lo que va a ser el 5G, per se, lo que va a ser la inteligencia artificial, la computación cuántica, los autos autónomos, los drones y un montón de tecnologías más que de alguna forma hacen que la economía cambie y donde cuando hablemos ya concretamente de lo que es el concepto de la industria 5.0, ya hablamos del fin de la industria como lo conocíamos hasta el momento, sino que hablemos del fin de la era industrial, para hablar de una era postindustria, donde la era postindustria, ¿cómo va a ser posible en una era postindustria hacer comercio? ¿Cómo vamos a conectarnos en esa era postindustria con ciudades que ya tienen que ser pensadas a través de no una geografía política, sino una geografía funcional? Porque la geografía política está delimitado principalmente el concepto por la geografía política del territorio que están ustedes en Chile, yo estoy en Argentina, o otro está en España. Entonces esa cuestión geográfica me limita. Ahora, en esta era postindustria, lo que me conecta no es la globalización de lo físico, sino me conecta a la globalización de la inteligencia, donde vemos que gracias a la conectividad es posible eventos como este, gracias a la conectividad vamos a poder crear una economía artificial que le va a dar trabajo a mucha gente, vamos a poder aumentar la eficiencia, vamos a poder inclusive trabajar sobre las situaciones que actualmente el Foro Económico Mundial está tan preocupado en cuanto a estas habilidades soft skills, que en realidad ya no son más soft skills, sino que son hard skills, porque las habilidades que antes se consideraban blandas hoy ya son duras. Y también cuando hablamos de que en los próximos 3 años el 50% de los trabajadores en toda la industria tengan la posibilidad de ser reemplazados por la automatización, y ahí hablemos ya de este concepto de las re-skills, que implica que si estoy en mi puesto de trabajo voy a tener que estar aprendiendo habilidades cada vez más rápido, y voy a tener que estar preparado mentalmente para esos cambios si no quiero perder mi puesto de trabajo. Y también con las upskills que me va a permitir, gracias a que tenga esta capacidad de ser un creador de contenido,
y de conectarme con otros mercados a través de esta nueva globalización, que no es una globalización de lo físico, sino que es una globalización de mente a mente, va a lograr que pueda estar del lado de los que sean hacedores de esta era que se podría considerar una post-industria o una nueva industria, porque en definitiva cuando hablamos de renacimiento o cuando hablamos de renovación, hablamos de cosas nuevas, no algo negativo. Lo que pasa es que el gran desafío es pensar en esta globalización de la inteligencia como que la materia prima ya no es la repetición, ya no es la memoria, y nuestro sistema educativo o la formación en la que hoy los grandes empresarios o los emprendedores en su mayoría están capacitándose mentalmente, está obsoleto ese sistema. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en una inteligencia que está principalmente fundamentada en la repetición y en la memoria, y hoy vemos que la repetición es para los sistemas inteligentes y que la memoria ya es Google. Google se ha convertido y se ha transformado de alguna manera en una extensión de nuestro cerebro. Por eso cuando hablamos de cómo se duplica el conocimiento en la actualidad, fíjense que en 1970 una persona que se graduaba, recién ese conocimiento se podía duplicar cada 32 años. Hoy el conocimiento se duplica cada 73 días y en el año 2030 el conocimiento se va a duplicar cada 12 horas. Esto nos obliga eventualmente a pensar en una inteligencia de la cognición, que es, por más de que todos los desafíos que tengamos de estas 3 C que maneja el Foro Económico Mundial cuando dice que tenemos la crisis climática, la crisis de guerra bélica que tiene en este momento Ucrania y Rusia, la crisis obviamente que también está sanitaria. Cuando vemos esas situaciones que implican que no tengan que usar tanto la memoria, sino que tengan que utilizar más el momento, voy a tener que hacer ese replanteo cuanto antes, porque esa globalización de la inteligencia o me va a conectar o me va a desconectar, porque dentro de esa nueva globalización nosotros vamos a ver cómo se va a conectar la gente a través de la inteligencia, pero también cómo se va a conectar la gente a través de la estupidez, porque va a haber dos tipos de grados de sociedad. Por un lado, la sociedad que sea hacedora y por otro lado, la sociedad que sea partícipe o, como dice el economista Niño Becerra, vividora de lo que va a ser una pirámide donde principalmente ese trinomio es el subsidio universal básico, la marihuana libre y gratuita para todos prácticamente y mucho entretenimiento. Ese futuro o esa realidad ninguna de nuestras empresas quiere, ninguno de nuestros hijos quiere y nadie en general quiere ese futuro. Por eso es importante comenzar a conectarnos desde la nueva perspectiva que nos ofrece esta economía 3.0, donde prácticamente hay un concepto nuevo que se dice business to avatar, que significa que el avatar va a hacer el trabajo por mí. Y esto no es algo malo, esto es algo positivo porque esa conectografía que me conecta a través de la inteligencia, que me conecta a través de la conectividad, va a lograr que pueda pensar el comercio desde la ciudad para ver de qué manera me complemento en una ciudad que tiene una materia prima y tiene características particulares con otra ciudad que puede ser Santiago de Chile con Dubái, por ejemplo, que se puedan compenetrar y que se puedan cooperar de forma integral para generar una sinergia de cooperación, de fusión y de integración absoluta que haga que después se pueda unir a una tercera ciudad y empecemos a crear corredores comerciales, megalópolis inteligentes, donde prácticamente si vemos que desde el 2020 se están imprimiendo las cosas en un 20% de todo lo que son repuestos, imagínense lo que significa una megalópolis inteligente nivel 1. Una megalópolis inteligente donde a través de la idea que yo le mando a una persona que está en Dubái, la persona de Dubái puede imprimir esa idea y hacer ese comercio que se fusione de forma interciudad para darle origen a esa palabra megalópolis inteligente, que la palabra inteligente es no por la inteligencia artificial, sino porque está el soñar como la materia prima de esta realidad que estamos nosotros ahora inmersos, donde concretamente todo lo que hoy actualmente pueda hacer con mi mente me va a dar la posibilidad de generar trabajo. Razón por la cual no importa dónde estemos localizados físicamente, porque hoy estamos ya viendo que vamos hacia una democratización del cerebro del cuerpo físico. Y eso hace que nos hayamos convertido en ciudadanos globales y ya por arriba del concepto de nacionalidades, ya por arriba de lo que es lo físico como lo que nos, de alguna manera nos limitaba, y donde el soñar y donde la pasión y donde la intuición son las claves esenciales para ese futuro que se viene, que es un futuro sinceramente apasionante desde el punto de vista, desde lo macro a lo micro hasta lo impensado. Pero lo que sí podemos dilucidar de aquí a los próximos 5 a 10 años, que son años bisagra, por así decirlo, es que la economía, como hoy la estamos viendo, ya va a dejar de ser digital para convertirse en una economía sintética. Y esa economía sintética nos va a obligar a repensar no solamente propósitos nuevos, individuales y colectivos, sino de qué forma
tenemos que crear en nuestra América Latina una integración nueva a nivel comercial que sea pensado a través de las ciudades y que sea pensado a través de una educación ya no basada en la memoria, sino basada en la cognición, de analizar en tiempo presente, porque decimos que todo se duplica a mayor velocidad con el paso del tiempo y las realidades se están bifurcando, que vamos a llegar a un punto, como dice Michio Kaku, que no sepamos si estamos en la virtualidad o en el ámbito físico. Entonces, a partir de ahí, todo lo que resulta en esa grabación que tenemos en nuestro subconsciente de los primeros 7 años de vida, que después estamos proyectándonos con nuestro ojo y que hace que la realidad que vemos tal vez sea una realidad diferente entre todos nosotros, porque somos en definitiva una programación que el 95% de todo lo que hacemos es una programación que está principalmente en nuestro subconsciente y solamente el 4% de lo que perciben nuestros ojos es real. Razón por la cual la invitación es importante que cada uno de ustedes se reinvente, que se integre y que la cooperación sea la materia prima de este comercio que se viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Cris.